Hay personas que aparentan ser buenas, comparten la mesa, rezan antes de comer y se hacen llamar familia. La historia que les contaré hoy es una de las más difíciles que escucharán. Me llamo Josefina Ramírez Ortiz, tengo 80 años y durante más de medio siglo he guardado un secreto que me pesa en el alma. Nací y crecí en un pequeño pueblo de Zacatecas, donde el viento frío sopla con fuerza en invierno y los secretos familiares se guardan con más recelo que el oro de las minas. Por aquí me conocen como Doña José, la señora de cabello plateado que vende pan dulce y tamales en el mercado los domingos y jamás falta a misa de 6. Pocos imaginan lo que he llevado conmigo desde los 10 años. Compartirles esto me conmueve profundamente. Por eso les pido que apoyen este vídeo con un me gusta y se suscriban al canal, su apoyo significa mucho para mí. Me encantaría conocerlos mejor. Así que déjenme saber en los comentarios desde dónde están viendo esta historia. Ha llegado el momento de compartir mi testimonio, no tanto por mí, pues este peso ya aprendí a sobrellevarlo, sino por aquellos pequeños que, como yo, vivieron momentos difíciles por quienes debían cuidarlos. Tal vez, al escuchar mi historia, alguien encuentre la fortaleza para alzar la voz antes de que el silencio se vuelva una condena. La casa donde crecí era una construcción sencilla de adobe pintada de blanco, con un pequeño portal donde mi madre cultivaba hermosas flores de Nochebuena. Éramos una familia humilde, como muchas en nuestra región. Mi padre, Manuel, trabajaba sin descanso en los campos de maíz, saliendo antes del amanecer y regresando cuando las estrellas ya brillaban en el cielo. Mi madre Guadalupe, además de atender el hogar y a los niños, preparaba pan dulce y tamales para vender en el vecindario. Yo era la mayor de 3 hermanos, después de mí llegaron Roberto, 2 años menor, y Lupita, que apenas tenía 5 años. Nuestra vida era modesta pero llena de momentos especiales. El aroma del pan recién horneado, los cuentos que mamá nos contaba antes de dormir, los días de campo junto al arroyo cuando el calor apretaba. No teníamos mucho, pero éramos felices a nuestra manera, hasta que todo cambió. Aquel triste 12 de mayo de 1957, el día amaneció nublado, con una llovizna persistente que no cesaba. Me desperté más temprano de lo normal al escuchar a mi madre toser desde el cuarto contiguo. No era una tos normal, sonaba profunda, áspera, como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo. Al entrar a la habitación de mis padres, encontré a mi madre en cama, con el rostro enrojecido por la fiebre, sus labios de un color extraño que entonces no comprendí, pero ahora sé que era por la falta de aire. «Mamá, ¿cómo te sientes?», pregunté, preocupada al verla así. Intentó sonreír, pero se notaba que le costaba trabajo. «Es solo un resfriado fuerte, mijita, ya pasará», pero no fue así. Durante la mañana, su estado empeoró rápidamente, la fiebre aumentó y comenzó a respirar con dificultad. Mi padre, que normalmente estaría en el campo a esa hora, se había quedado en casa debido a la lluvia. Cuando vio cómo estaba, su rostro se llenó de preocupación. «Voy a llevar a Guadalupe al hospital de San Miguel», dijo, refiriéndose al pueblo vecino, más grande que el nuestro, donde había una pequeña clínica. «Josefina, te encargarás de tus hermanitos hasta que volvamos». En ese tiempo vivía con nosotros mi abuelo paterno, don Artemio Ramírez. Había venido a nuestra casa después de que mi abuela partiera, hacía unos 8 meses. Era un hombre corpulento, de complexión fuerte incluso a sus 68 años, con manos curtidas por décadas de trabajo como capataz en los ranchos de la región. Lucía un bigote canoso bien recortado y tenía una mirada que parecía examinar todo a su alrededor con frialdad. «Yo me encargo de los pequeños», dijo mi abuelo, poniendo su mano en el hombro de mi padre. «Llévate a Guadalupe y no te preocupes por nada aquí». Mi padre asintió agradecido, envolvió a mi madre en cobijas y la ayudó a subir a la carreta que usábamos para ir al pueblo. La última imagen que guardo de ella es su rostro blanquecino, que resaltaba contra las cobijas oscuras, sus ojos encontrándose con los míos por última ocasión mientras papá la conducía al exterior bajo la lluvia incesante. «Cuida a tus hermanitos, José», murmuró con voz débil, palabras que se volverían una promesa que jamás podría cumplir. El día avanzó con lentitud. Procuré mantener una rutina común para mis hermanos,
preparando unos huevos con frijoles como mamá me había enseñado y creando juegos para mantenerlos entretenidos. Mi abuelo se quedó en el portal la mayor parte del tiempo, fumando su pipa y contemplando la lluvia que no mostraba señales de cesar. En ocasiones entraba para verificar que estuviéramos bien, pero pronto volvía a su guardia silenciosa. Conforme el día se oscurecía, mi inquietud aumentaba. ¿Por qué no regresaban? La lluvia seguramente había complicado el viaje por los caminos enlodados. Cerca de las 7 de la tarde, acosté a mis hermanos. Roberto, percibiendo que algo no andaba bien, tardó en dormirse. Lupita, muy pequeña para comprender, se durmió rápido después de contarle uno de los cuentos que mamá solía narrar. Eran casi las 9 cuando escuché el ruido de la carreta sobre el lodo del patio. Me apresuré hacia la ventana, con el corazón latiendo fuerte esperando ver a mi madre, pero solo estaba papá, completamente empapado por la lluvia que ahora caía con más fuerza. Al entrar, supe de inmediato que algo terrible había ocurrido. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos, su postura habitualmente firme ahora parecía la de un anciano. Se quitó el sombrero mojado y lo apretó contra su pecho como si estuviera en un funeral. ¿Y mamá? Pregunté, aunque la respuesta ya se reflejaba en su mirada afligida. ¿Tu mamá? Comenzó, pero su voz se quebró. Respiró profundo antes de continuar. Guadalupe no resistió, mijita. Era una pulmonía muy grave. El doctor dijo que ya no había remedio. El mundo pareció desmoronarse. ¿Cómo era posible? La había visto esa mañana, tratando de sonreír a pesar de la calentura. ¿Cómo podía haberse ido así, en un solo día? Mi padre me estrechó con fuerza, su ropa mojada empapó mi vestido, pero ni lo noté. Permanecimos así largo rato, compartiendo un dolor que las palabras no podían expresar. Mi abuelo observaba desde la entrada de la cocina, con el semblante sereno como siempre. Ya están preparando todo para la velación, dijo finalmente mi padre apartándose un poco. La traeremos mañana temprano. Te necesito fuerte, José. Por los pequeños, asentí, conteniendo el llanto. Siempre fui la hija responsable, la que auxiliaba a mi mamá en todo. Ahora debía serlo más que nunca. Ve a descansar, hijo, le sugirió mi abuelo a mi padre. El viaje fue pesado y mañana será un día difícil. Yo me encargo de los chicos con José. Mi padre me miró dudoso, pero el agotamiento se notaba en cada rasgo de su cara. Trata de dormir un poco, hija. Sé que es difícil, pero necesitarás fuerzas. Volví a asentir, aunque sabía que sería imposible conciliar el sueño esa noche. Papá se dirigió al cuarto, el mismo que hasta hace unas horas compartía con mamá. El sonido de su pena atravesó las delgadas paredes de nuestra casa. Durante horas permanecí en la cocina, sentada junto a la mesa, con la mirada perdida. Afuera seguía lloviendo, como si el cielo también llorara por mi madre. Mi abuelo se sentó del otro lado, sirviéndose un trago del mezcal que guardábamos para las visitas. Toma un poco, dijo, ofreciéndome el vaso. Ayuda a calmar la pena. Dudé, nunca había probado alcohol y sabía que a mamá no le gustaría, pero ella ya no estaba y sentía que el dolor en mi pecho me iba a consumir. Acepté el vaso y tomé un sorbo pequeño. La bebida me quemó la garganta y me hizo lagrimear más. Bebí otro sorbo, esta vez mayor. Así es, murmuró mi abuelo, volviendo a llenar su vaso. La vida es complicada, José. Es mejor aprenderlo temprano. No recuerdo cuántos tragos tomé esa noche, solo sé que todo comenzó a verse borroso y mis pensamientos se volvieron confusos. En algún momento, cuando el cansancio ya me vencía, mi abuelo se levantó lentamente de su asiento y se acercó con pasos pesados. Ven, te acompaño a descansar, susurró con una voz inusualmente amable mientras me ayudaba a ponerme de pie con sus manos ásperas. Sin embargo, no me dirigió al cuarto que compartía con Lupita. Me llevó por el pasillo oscuro hasta su propia habitación, al fondo de la casa. En mi estado de confusión, dolor y aturdimiento por el mezcal, no me pareció extraño. En mi inocencia, quizás pensé que era mejor no despertar a mi hermanita con mi llanto desconsolado. Lo que sucedió después quedó enterrado en lo más profundo de mi memoria por décadas. Solo conservo fragmentos borrosos como una fotografía vieja,
momentos de angustia indescriptible, lágrimas silenciosas que mojaban la almohada y un dolor profundo que ninguna niña debería experimentar jamás. Al despertar, desorientada y confundida, me encontré de vuelta en mi habitación, junto a Lupita, que dormía tranquilamente, ajena a todo lo ocurrido. Por un instante, quise creer con todas mis fuerzas que todo había sido una terrible pesadilla. La enfermedad repentina de mamá, su partida, los acontecimientos de la noche. Pero las marcas rojizas en mis brazos y mi vestido manchado me confirmaron la cruel realidad que me negaba a aceptar. Todo era real y mi madre verdaderamente se había ido para siempre. Ese día no solo perdí a mi madre, también se desvaneció mi inocencia infantil, mi niñez alegre, mi fe ciega en las personas. En ese momento, algo en mi interior se cerró herméticamente, como una pesada puerta de acero que selló mis emociones más profundas. Me levanté sigilosamente para no despertar a Lupita, que respiraba suavemente entre sueños. Con movimientos cautelosos, me cambié de ropa, doblando cuidadosamente el vestido manchado que jamás volvería a usar. Me refresqué el rostro varias veces con el agua fría de la palangana que teníamos en el cuarto, y al mirarme en el pequeño espejo agrietado de la pared, vi a alguien completamente diferente. Mi rostro seguía siendo el de una niña de 10 años, pero mis ojos oscuros reflejaban el peso de toda una vida de sufrimiento. Con pasos lentos, me dirigí a la cocina para preparar el desayuno, como solía hacer mamá cada mañana. Era el día de su velorio y pronto la casa se llenaría de vecinos y familiares que vendrían a despedirla. Mantener la rutina era mi único consuelo, lo único que me impedía quebrarme por completo ante la realidad. Papá ya estaba levantado, con los ojos hinchados y enrojecidos, el rostro marcado por una noche interminable de dolor. Me abrazó con fuerza y tuve que reunir todas mis fuerzas para no desmoronarme, para no revelar lo sucedido en la oscuridad. «Voy por tu madre ahora», dijo con voz quebrada por el llanto contenido. «Cuida a tus hermanitos cuando despierten». Me senté en silencio, con el corazón pesado y los pensamientos nublados. Cuidar a los pequeños sería mi tarea sagrada de ahora en adelante. Protegerlos y guardar silencio, porque en mi inocencia me preguntaba quién creería a una niña asustada como yo. ¿Quién cuestionaría la palabra de un hombre tan respetado como mi abuelo en nuestro pequeño pueblo? ¿Y cómo podría causarle más dolor y sufrimiento a mi padre, que acababa de perder al amor de su vida? Así comenzó mi largo periodo de silencio, ese día triste que perdí a mi madre y mucho más. El día que aprendí de la manera más dolorosa que el mundo puede ser un lugar muy cruel, especialmente para una niña inocente. El día que descubrí que a veces el peligro puede habitar bajo nuestro propio techo, como una sombra que acecha en silencio. Y permanecí callada tanto tiempo que casi olvidé cómo usar mi voz, hasta que ocurrió algo inesperado que lo transformó todo. Pero esa es una historia para otro momento. Los días posteriores al funeral de mi madre transcurrieron como una densa neblina sobre los cerros zacatecanos, cubriendo todo con un manto de tristeza. El velorio fue una mezcla confusa y dolorosa de rostros conocidos, abrazos largos que no lograban reconfortarme y dulces palabras de consuelo que no alcanzaban a tocar mi corazón herido. Solo recuerdo con claridad el modesto ataúd de madera clara, el rostro pálido de mi madre, demasiado sereno, como si fuera una delicada imagen de porcelana, no la mujer llena de vida y alegría que cantaba mientras preparaba las tortillas en la mañana, y como sostuve con fuerza las pequeñas manos de mis hermanos durante todo el tiempo. Roberto, con sus inocentes 8 años, comprendía lo suficiente para llorar sin cesar, sus lágrimas silenciosas mojando su camisa. Lupita, demasiado pequeña para entender la cruel realidad, preguntaba una y otra vez con su vocecita angelical cuándo despertaría mamá. Cada pregunta inocente era como una herida profunda que se abría en mi corazón adolorido. En nuestro pequeño pueblo tradicional, el luto tenía sus propias costumbres antiguas. Las mujeres del pueblo llegaron con sus delantales y metates, llenando nuestra cocina de aromas reconfortantes. Nuestras alacenas se colmaron de alimentos tradicionales que durarían por semanas: gorditas, atole, mole, tortillas recién hechas y frijoles. Los vecinos se organizaron para ayudar a mi padre en la milpa, comprendiendo que no podría con todo él solo. Al principio,
Ese apoyo de la comunidad fue como un bálsamo para nuestras heridas. Sin embargo, poco a poco las visitas fueron menguando. La vida sigue su curso y cada quien regresó a sus quehaceres diarios. Una semana después del funeral, quedamos solo nosotros, papá Manuel hundido en su tristeza, 3 pequeños sin madre y mi abuelo don Artemio, cuya mirada me ponía intranquila cada vez que me seguía por los rincones de la casa. Mi padre, consumido por su dolor, apenas notaba lo que ocurría. Salía al campo cuando apenas clareaba y volvía ya entrada la noche, cayendo rendido en su catre, sin energía para nada más. El trabajo arduo era su escape, su manera de sobrellevar la ausencia de mamá. Quizás pensaba que si se agotaba lo suficiente, no soñaría con ella. Eres una niña muy valiente, Josefina, me decía de vez en cuando, acariciando mi cabello. Tu mamá estaría muy orgullosa. Esas palabras, que deberían reconfortarme, solo me causaban más pesar. Si supiera lo que sucedía en su ausencia, ¿seguiría mirándome con el mismo orgullo? Me esforcé por mantener la casa como mamá lo hacía. Me levantaba temprano para preparar el desayuno, ayudaba a mis hermanitos a alistarse para la escuelita que quedaba a media hora de camino, lavaba la ropa en el lavadero de piedra y cocinaba siguiendo las enseñanzas de mamá. Mis manitas inexpertas intentaban imitar sus movimientos, pero nada salía igual. Las tortillas no quedaban tan redonditas, el arroz se me batía, la ropa no quedaba tan limpia. Cada intento fallido era un recordatorio doloroso de su partida. Por las noches, cuando todos dormían, lloraba quedito sobre mi almohada, cuidando de no despertar a Lupita, que dormía a mi lado. Lloraba por mamá, por mí, por el peso de responsabilidades demasiado grandes para una niña tan pequeña. Pero sobre todo lloraba por el miedo que me invadía cada vez que me quedaba a solas con mi abuelo. Después de aquella primera noche, se volvió más cauteloso, más calculador. Aprovechaba cuando papá iba al pueblo por mandados, cuando mis hermanos estaban en la escuela o jugando en el solar de los vecinos. Siempre encontraba una razón para llamarme al granero, al cuarto de las herramientas o incluso al arroyo que corría cerca de la casa. Ven acá, Josefina, ordenaba con una voz que no admitía negativas, y yo iba, temblando como una hoja, sabiendo lo que vendría, pero sin poder evitarlo. ¿Qué podía hacer una niña de 10 años en aquellos tiempos cuando la palabra de un adulto, especialmente de un hombre respetado en el pueblo, era ley? Siempre me decía lo mismo: esto queda entre nosotros. Tu papá ya tiene bastantes preocupaciones. No querrás causarle más sufrimiento, ¿verdad? Y así me mantuvo callada, usando mi amor por papá como un arma. Era un juego cruel que yo, en mi inocencia, no podía combatir. Verdaderamente creía que si hablaba, el dolor acabaría con mi padre, que sería mi culpa si nuestra familia, ya lastimada por la pérdida de mamá, se destruía por completo. Los meses se convirtieron en una pesadilla sin fin. El invierno llegó con toda su crudeza a Zacatecas, con heladas que pintaban de blanco los campos y noches tan frías que nuestro aliento se convertía en vapor dentro de la casa. En los días más crudos, cuando el aire helado calaba hasta los huesos, casi agradecía el frío porque me permitía usar varios rebozos y suéteres, creando una barrera protectora. Con el tiempo, aprendí a escapar con mi mente durante esos momentos. Mientras mi cuerpo permanecía ahí, mi espíritu volaba lejos, a los cuentos que mamá me contaba, a los campos donde juntábamos flores en primavera, a un futuro donde sería lo suficientemente grande para llevarme a mis hermanos lejos de ahí. Era mi manera de sobrevivir, mi refugio mental para soportar aquellos momentos tan difíciles. En agosto de ese año, al cumplir 11 años, noté con inquietud los primeros cambios en mi cuerpo. Los primeros signos de crecimiento aparecieron, marcando una etapa temprana que solo complicó más mi situación. Mi abuelo observaba estos cambios de una manera que me incomodaba profundamente. «Ya estás creciendo», mencionó un día con una mirada que me hizo sentir vulnerable. «Igual que tu madre a tu edad». Intentaba disimular estos cambios como podía. Me ponía ropa más grande, me encorvaba y usaba rebozos gruesos, todo para parecer más pequeña, menos notoria. Pero mis esfuerzos fueron en vano. Ese verano empezamos a recibir visitas frecuentes de la tía Socorro, prima lejana de mi padre,
una señora viuda de 50 años que vivía en Fresnillo. Venía los domingos con gorditas y dulces típicos, observándonos con ojos atentos que parecían ver más allá de lo evidente. Esta niña está muy delgadita, le dijo una vez a mi padre. Y tiene una mirada muy madura para su edad. Fue la primera persona que notó algo diferente. Sentí una mezcla de alivio y temor. Una parte de mí anhelaba que ella descubriera la verdad, que me ayudara con esta carga tan pesada. La otra parte temía las consecuencias, que no me creyeran, que causara problemas en la familia. Mi abuelo, percibiendo el peligro que representaba la tía Socorro, comenzó a comportarse con más cautela cuando ella estaba presente, tratándome con una distancia que parecía respeto, pero sus miradas me recordaban que nadie creería mi palabra. No me quedó más remedio que seguir callada. Con el tiempo, desarrollé pequeñas formas de protegerme, pequeños actos de resistencia que quizás nadie más notó, pero que para mí fueron importantes victorias en esta batalla silenciosa. Empecé a dormir con un rosario bajo la almohada. Me despertaba antes que todos para asegurar la puerta del cuarto que compartía con Lupita. Fingía estar enferma cuando me quedaba sola con él, pero mi mejor defensa era observar. No era el silencio de quien se rinde, sino el de quien aprende. Aprendí a reconocer sus cambios de humor, a anticipar sus movimientos, a saber cuándo era más seguro estar cerca de otras personas y cuándo era mejor esconderme en el pequeño espacio detrás del granero, un refugio que encontré por casualidad y que él nunca descubrió. Una tarde de marzo de 1958, casi un año después de perder a mi madre, ocurrió algo que cambiaría nuestra vida familiar para siempre. Era sábado. Lo recuerdo perfectamente. Mi padre había ido al pueblo a vender productos de nuestra huerta y comprar víveres. Roberto y Lupita estaban en casa de los vecinos, en una fiesta de cumpleaños. Me encontraba sola en casa con mi abuelo, limpiando el fogón, cuando apareció en la entrada de la cocina. «Ven acá, Josefina», ordenó con ese tono autoritario que conocía bien. Mi corazón empezó a latir más rápido. Conocía esa voz, esa actitud, pero ese día algo dentro de mí se rebeló. Quizás fue el cansancio de tanto tiempo viviendo con miedo, quizás fue el recuerdo de mi madre que sentí muy presente esa mañana, o tal vez simplemente ya no podía más. «Necesito terminar de limpiar», respondí sin mirarlo, frotando las cenizas con más fuerza. «Papá regresará pronto y quiero tener todo listo». Se quedó perplejo por un momento. Nunca le había respondido así antes, pero la sorpresa pronto se convirtió en enojo. Cruzó la cocina rápidamente, me sujetó del brazo con fuerza y comenzó a jalarme hacia su cuarto. «¿Cómo te atreves a contestarme así?», dijo entre dientes. «¿Ya olvidaste quién manda aquí cuando tu padre no está?». Me resistí, intentando soltarme, defendiéndome como podía. A pesar de que su fuerza era mayor, seguí luchando. Algo dentro de mí se había transformado. Si tenía que enfrentar esta situación, lo haría con dignidad. En ese preciso instante, escuchamos el sonido de una carreta acercándose por el patio. Don Artemio se quedó inmóvil, aún sujetándome del brazo con fuerza. Era una visita inesperada. Me soltó bruscamente, causando que tropezara contra la estufa. Ve a ver quién llegó y ni una palabra. ¿Me entiendes? Corrí hacia la ventana, mi corazón latiendo con fuerza. Era la carreta de mi padre, regresando antes de lo previsto. Jamás el color deslavado de esa vieja carreta me había parecido tan hermoso. Mi abuelo se retiró rápidamente a su habitación mientras yo intentaba arreglar mi apariencia antes de que papá entrara, alisando mi delantal y mi cabello, respirando profundamente para contener el llanto que amenazaba con brotar. Papá entró cargando una bolsa con mandado y un pequeño paquete envuelto en papel marrón, que después supe era tela para hacerme un vestido nuevo. Su rostro, marcado por la tristeza desde que mamá nos dejó, parecía un poco más animado ese día. «Volví temprano», explicó, colocando las compras en la mesa. «Vi que viene una tormenta fuerte, mejor no arriesgarse a quedar varado en el camino». En efecto, nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, anunciando una de esas tormentas de verano que vuelven intransitables los caminos de tierra. Lo ayudé a guardar las compras, intentando aparentar normalidad,
pero mi brazo dolía donde mi abuelo me había sujetado y mi corazón aún latía aceleradamente por lo sucedido. Mi padre me observaba con atención mientras organizábamos todo. En un momento, su mano rozó mi brazo, justo donde estaban las marcas. Instintivamente, me aparté con un quejido que no pude contener. «¿Qué te pasó en el brazo, José?», preguntó, frunciendo el ceño. «Nada», respondí rápidamente. Me golpeé cuando limpiaba debajo de la mesa. No pareció muy convencido. Sus ojos, idénticos a los míos, esos que tantas veces vi reflejados en el espejo, me estudiaron durante un largo momento. «¿Hay algo que necesites saber?», preguntó finalmente, con voz suave pero firme. Las palabras se atoraron en mi garganta. Era mi oportunidad de revelar todo, de terminar con esta pesadilla, pero el miedo a no ser creída, a las consecuencias, a destruir lo poco que quedaba de nuestra familia me detuvo. «No, papá», mentí, bajando la mirada para que no viera la verdad en mis ojos. «Todo está bien». Suspiró, poco convencido, pero no insistió. En cambio, me acarició el cabello suavemente antes de ir a buscar a mi abuelo. Los primeros truenos resonaron a lo lejos, anunciando la tormenta que se acercaba. Dentro de mí también se formaba otra tormenta, hecha de culpa por no haber aprovechado esa oportunidad de desahogo, por haber callado nuevamente, y de un sentimiento nuevo que tardé en reconocer: esperanza. Mi padre había notado algo y había preguntado. Tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Lo que no sabía en ese momento era que la verdadera tormenta en nuestra familia apenas comenzaba a formarse en el horizonte, a punto de estallar con una fuerza que cambiaría nuestras vidas para siempre. La tormenta que se acercaba aquella tarde de marzo de 1958 no era solo la que oscurecía el cielo. Había otra, más intensa y amenazante, formándose dentro de las paredes de nuestra casa. Los días después de lo ocurrido en la cocina estuvieron llenos de una tensión que casi se podía tocar. Mi abuelo, por primera vez, se mostraba cauteloso a mi alrededor, lanzándome miradas que mezclaban advertencia y temor. Mi padre, por su parte, nos observaba con renovada atención, como si hubiera despertado de un largo sueño de tristeza. Algo había cambiado en su actitud. Comenzó a llegar más temprano del campo, preguntando sobre nuestro día, notando pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos en su dolor. A menudo me encontraba bajo su mirada interrogante y preocupada, como si tratara de leer entre líneas una historia dolorosa escrita en mi rostro juvenil. En ocasiones, lo escuchaba susurrar con don Artemio, conversaciones tensas que cesaban en cuanto yo aparecía. La vida en casa seguía su rutina aparente. Continuaba con mis labores diarias, preparando tortillas calientes, atendiendo a mis hermanos pequeños, lavando la ropa en el viejo lavadero de piedra, pero algo imperceptible había cambiado en nuestro hogar. Los momentos en que don Artemio intentaba acercarse se volvieron cada vez más escasos, no por falta de intentos de su parte, sino porque mi padre parecía estar siempre presente, como un ángel guardián silencioso que aparecía en los momentos precisos. Una noche fresca de abril, cuando el viento frío de Zacatecas mecía suavemente las ramas de los mezquites antiguos, sucedió lo que mi inquieto corazón presentía. Roberto y Lupita dormían profundamente, mientras yo terminaba de lavar los trastes de la cena. La cocina estaba tenuemente iluminada por un quinqué amarillento y el resplandor naranja que escapaba del fogón humeante. Solo se escuchaba el canto melancólico de los grillos, el ladrido distante de algún perro solitario y el suave roce del trapo contra los platos de barro gastado. Don Artemio entró a la cocina con pasos silenciosos y amenazantes, con ese andar sigiloso que yo había aprendido a reconocer con temor. Mi padre había salido a revisar un ruido sospechoso en el cobertizo donde guardábamos las herramientas del campo. Ahora entiendo que todo fue parte de un plan cuidadosamente elaborado por mi padre. ¿Estás sola, Josefina?, preguntó con voz queda y turbadora. Un escalofrío helado recorrió mi espalda al escucharlo. Asentí sin voltear, mis manos temblorosas seguían limpiando los platos mecánicamente, como si la rutina pudiera protegerme del miedo. Hace tiempo que no conversamos, murmuró, acercándose con paso lento. Podía percibir el aroma desagradable a tabaco y tequila en su aliento.
Tu padre ha estado muy al pendiente últimamente. Sus manos pesadas se posaron sobre mis hombros delgados y sentí que las piernas me temblaban como hojas al viento. Cerré los ojos con fuerza, buscando escapar a ese lugar seguro y luminoso en mi mente donde solía refugiarme. ¿Qué está pasando aquí? La voz de mi padre, como nunca antes la había escuchado, cortó el silencio. Abrí los ojos y lo vi en el marco de la puerta, su rostro habitualmente tranquilo transformado por una mezcla de incredulidad y enojo. Don Artemio retiró sus manos de inmediato, retrocediendo. Nada, hijo, respondió con fingida calma. Solo platicaba con la niña. Platicando. La voz de mi padre era apenas un susurro, pero sus ojos brillaban con intensidad. No es lo que vi. Un silencio profundo invadió la cocina, interrumpido solo por el crepitar de la leña. Me quedé inmóvil, sosteniendo aún el plato a medio secar, incapaz de moverme o hablar. Había imaginado este momento infinidad de veces, pero ahora que sucedía, las palabras se negaban a salir. Ve a tu cuarto, José, ordenó mi padre, sin apartar la mirada de don Artemio. Dudé un instante, dividida entre el alivio y la preocupación por lo que pudiera ocurrir. Ve, repitió con más firmeza. Solté el plato y el trapo, y me dirigí presurosa hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. Pero en lugar de entrar a mi cuarto, me quedé en la oscuridad del corredor, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. ¿Qué estabas haciendo con mi hija? La voz de mi padre resonó nuevamente, ahora que creía que me había marchado. Ya te dije, solo conversábamos, respondió don Artemio, pero su voz temblorosa lo delataba. ¿Acaso estás imaginando cosas? No. La voz de mi padre adquirió un tono que jamás le había escuchado. Los he estado observando durante semanas. Los moretones en sus brazos, como tiembla cuando te acercas, las pesadillas por las noches. ¿Piensas que no me doy cuenta? Es una niña descuidada, tiene accidentes y extraña a su madre, es comprensible. No me trates como si no entendiera. La voz de mi padre resonó, haciéndome temblar desde mi escondite en el pasillo. Anoche me mantuve despierto a propósito. Te vi acercándote a su cuarto. Vi cómo insistías, aunque ella dijo que no se sentía bien. Un silencio profundo siguió a estas palabras. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de que mi padre había estado pendiente, no estaba tan ausente como yo creía. Sentí un alivio momentáneo, pero enseguida me invadió la preocupación por lo que podría suceder. No comprendes. Don Artemio intento sonar comprensivo. La pequeña malinterpreta las cosas. Le hace falta el cariño de una madre y por eso confunde las situaciones. Silencio, exclamó mi padre y escuché el ruido de vajilla rompiéndose. No te atrevas a decir que mi hija inventa historias. La voz de don Artemio se volvió desafiante. Es igual que su madre, siempre buscando llamar la atención. El estruendo que siguió fue como el retumbar de un rayo en la cocina. Oí movimiento de muebles y objetos cayendo. Estaban forcejeando. Jamás vuelvas a mencionar a mi esposa ni a mi hija, rugió mi padre. Los sonidos de la pelea aumentaron. Me cubrí los oídos, asustada, pero aún podía escuchar. Platos quebrándose, madera crujiendo, forcejeos. Después vino un golpe seco y todo quedó en silencio. Corrí hacia la cocina, aterrada. La imagen que vi quedará marcada en mi memoria para siempre, mi padre de pie, respirando agitadamente, con las manos lastimadas, don Artemio en el suelo, inmóvil, con sangre bajo su cabeza tras golpearse con la leña. Papá, susurré. Mi padre volteó a verme, su rostro reflejaba la gravedad de lo ocurrido. Por un momento pareció perdido, como mirando al vacío. Luego su mirada se aclaró. Josefina, dijo con voz entrecortada. Te pedí que te quedaras en tu cuarto. Él está. No pude terminar la pregunta. Mi padre se arrodilló junto a don Artemio y revisó sus signos vitales. Tras un momento, asintió con seriedad. Ve por Roberto, ordenó con voz práctica que contrastaba con el caos a nuestro alrededor. Dirás que no oíste nada, que estabas dormida, ¿entiendes? Pase lo que pase, tú no viste ni escuchaste nada.
Me sentía asustada pero extrañamente tranquila. Don Artemio ya no estaba, el tormento había terminado, aunque otro comenzaba. Y Josefina, añadió mi padre, tomándome por los hombros y mirándome fijamente. Algún día, cuando seas mayor, te preguntaré qué sucedió realmente en esta casa. Quiero que me cuentes todo, pero hoy no. Hoy no viste nada. ¿Lo prometes? Lo prometo, papá, respondí con una madurez impropia de mi edad. Las siguientes horas fueron confusas. Recuerdo ir a despertar a Roberto, susurrándole la versión acordada, que no escuchamos nada, que dormíamos. Volver a mi habitación y abrazar a Lupita, quien por fortuna no despertó durante todo el alboroto. Recuerdo el sonido de caballos y voces en la noche, las luces de los quinqués filtrándose por las rendijas de la ventana, gente entrando y saliendo de casa. El comisario, un hombre robusto de bigote espeso, haciendo preguntas en voz baja. El doctor del pueblo examinando a don Artemio allí mismo en la cocina. Fue un accidente, Manuel. Escuché que el comisario le decía a mi padre. Se ve claramente que resbaló y se golpeó la cabeza. Le puede pasar a cualquiera, más después de tanto tequila. Quizás el comisario realmente lo creyó así o tal vez simplemente no quería involucrarse en asuntos familiares en un pueblo pequeño donde todos se conocían. Así fue como se estableció la versión oficial. Don Artemio Ramírez, de 69 años, había resbalado en un momento de desorientación, golpeándose la cabeza contra el borde de la estufa de leña. Un lamentable accidente casero. Nadie hizo preguntas incómodas. Si alguien tenía dudas, prefirió guardar silencio por respeto a una familia que ya cargaba con el dolor de haber perdido recientemente a mi madre. El velorio fue breve y discreto. Solo asistieron algunos vecinos del pueblo y antiguos compañeros de trabajo. No hubo lágrimas sinceras. Mi padre mantuvo la compostura, cumpliendo con las obligaciones sociales como quien hace lo necesario, no lo deseado. Observé todo como si fuera una espectadora distante, como si aquello fuera una obra de teatro ajena a mi realidad. Cuando el sencillo ataúd descendió en el pequeño camposanto del pueblo, sentí que un gran peso se desprendía de mis hombros, como si junto con aquel cuerpo enterráramos también los meses de angustia que había vivido. Esa noche, después del funeral, cuando mis hermanos ya dormían, mi padre me llamó a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde días antes había ocurrido todo. El piso estaba tan limpio que brillaba, pero ambos sabíamos lo que había sucedido allí. Josefina, comenzó en voz baja para no despertar a los niños. Nunca te he preguntado directamente y no lo haré ahora. No quiero que lleves esta carga. Sus ojos, tan parecidos a los míos, brillaban conteniendo la emoción, la primera muestra verdadera de sentimiento que le veía desde lo ocurrido. Solo quiero que sepas que si actué como lo hice, fue porque un padre protege a sus hijos siempre, sin importar contra qué o quién. Extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. Era la primera vez que realmente conversábamos desde la partida de mi madre. Algún día, cuando te sientas lista, si quieres hablar de esto, estaré aquí. Pero si prefieres no tocarlo nunca, también está bien. Lo importante es que ahora estamos seguros. Los dos hicimos lo que teníamos que hacer. Respondí, sorprendiéndonos a ambos con la firmeza de mi voz. Y estamos aquí, eso es lo que importa. Me miró con una mezcla de asombro y admiración, como si me viera realmente por primera vez. Eres fuerte como tu madre, dijo finalmente con una sonrisa triste en su rostro cansado. Ella estaría orgullosa en este momento. Sentados en la mesa de la cocina, bajo la tenue luz de la lámpara, algo nuevo surgió entre nosotros, un acuerdo silencioso, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. Y por primera vez en casi un año, dormí tranquila, sin pesadillas, sin temores ocultos en nuestra casa. Lo que no sabía entonces era que algunos secretos, aunque estén enterrados, tienen formas de resurgir años después, transformados por el tiempo pero igual de significativos. Y aunque ese capítulo difícil había terminado, todavía quedaba un largo camino de sanación por delante, un camino que tomaría décadas y me pondría a prueba de maneras que nunca hubiera imaginado. Esa noche de paz relativa, la vida demostró su extraña manera de continuar, incluso cuando parece imposible. Después del funeral,
nuestra casa poco a poco dejó de ser un lugar de inquietud para volver a ser un hogar. No fue inmediato ni completo. Algunas sombras persistieron mucho tiempo, adheridas a las paredes como manchas imposibles de borrar. El verano de 1958 llegó con su característico calor norteño, trayendo días ardientes que agrietaban la tierra y noches sofocantes que hacían difícil conciliar el sueño. Sin embargo, a pesar del calor implacable, algo dentro de mí comenzó a descongelarse lentamente, como si un invierno interior finalmente diera paso a una tímida primavera. Papá, aunque nunca hablamos directamente de aquella noche decisiva, comenzó a reconstruir nuestra familia con una determinación silenciosa que admiro hasta hoy. No solo se encargó de mantenernos, sino que, a su manera sencilla y honesta, también intentó llenar el vacío que dejó mi madre. Sus manos encallecidas, curtidas por el trabajo duro del campo, ahora intentaban gestos suaves y delicados. Peinar el cabello de Lupita por las mañanas, revisar las tareas de Roberto después de la escuela, e incluso algunas veces preparar un sencillo pastel los domingos, siguiendo la vieja receta que mi madre guardaba en aquella lata de galletas. Tu padre se está volviendo todo un amo de casa, bromeaban los vecinos al descubrir que había aprendido a hacer tortillas y a remendar ropa. Él solo sonreía, sin pena alguna. Mis hijos lo necesitan, así que aprendo, respondía con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Aunque en 1958, en los pueblos de Zacatecas, era casi revolucionario que un viudo asumiera tales responsabilidades. En mi caso, aunque seguía ayudando con los quehaceres del hogar, mi padre insistió en que volviera a la escuela. Tu madre quería que estudiaras, me recordaba cada vez que intentaba argumentar que sería más útil en casa. Y así lo hice. El regreso a la escuelita rural, un salón único donde niños de diferentes edades estudiábamos juntos bajo la guía de la maestra Martita, fue al mismo tiempo un consuelo y un nuevo desafío. Consuelo por estar algunas horas lejos de casa, entre personas que desconocían, y nunca sabrían, lo ocurrido entre aquellas paredes de adobe. Desafío porque, a mis 11 años, cargaba con vivencias que me separaban inevitablemente de los otros niños. Josefina parece estar en otro mundo, comentaba la maestra Martita en las reuniones con mi padre. Tiene potencial, aprende rápido, pero siempre parece distante, como si parte de ella estuviera en otro lugar. Tenía razón, por supuesto. Una parte de mí siempre estaba alerta, siempre vigilante. Las experiencias vividas me habían enseñado a mantenerme precavida, a buscar siempre una salida, a ser cautelosa ante las sonrisas fáciles y la amabilidad sin motivo. Por las noches, las pesadillas continuaban, aunque con menos frecuencia. Me despertaba sobresaltada, con el cuerpo empapado en sudor frío, con imágenes inquietantes aún vívidas tras mis párpados. En los momentos más difíciles, era mi padre quien venía, sentándose al borde de la cama y esperando pacientemente hasta que mi respiración se normalizara. Todo está bien, mi niña, susurraba en la oscuridad. Solo fue un mal sueño, nadie te lastimará de nuevo. Nunca preguntó qué soñaba. No era necesario, los dos lo sabíamos. A principios de los años 60, cuando tenía 13 años, la vida nos presentó otra oportunidad. La tía Socorro, una prima lejana de mi padre que nos visitaba ocasionalmente, acababa de enviudar de su segundo esposo, y vivía sola en su casa grande del pueblo. Nos hizo una propuesta que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Manuel, dijo un domingo después de la comida, mientras tomábamos café en el portal, he estado pensando mucho, ¿por qué no vienen a vivir conmigo a San Miguel? La casa es demasiado grande para mí sola y los niños tendrían acceso a mejores escuelas. Mi padre dudó, pasando la mano por su barbilla sin afeitar. No sé, Socorro, esta tierra es todo lo que tengo. Era de mi padre y de su padre antes que él. Nadie habló de vender, respondió ella con practicidad. Puedes contratar a alguien que la cuide, venir los fines de semana. Piensa en los niños, Manuel, ¿qué futuro tienen aquí? Josefina ya casi es una señorita, necesita una buena educación si quieres que tenga un mejor porvenir. Sus palabras tocaron una fibra sensible en mi padre. Si había algo que anhelaba profundamente,
era que sus hijos tuvieran las oportunidades que él y mi madre nunca tuvieron. La decisión no se tomó ese día, pero la semilla quedó plantada. En los meses siguientes, la idea fue creciendo, discutida numerosas veces en la mesa, sopesando ventajas y desventajas. Roberto y Lupita estaban emocionados con la posibilidad de vivir en el pueblo grande, que en realidad era una población un poco mayor, con cerca de 5,000 habitantes. Yo tenía sentimientos encontrados. Por un lado, la idea de dejar aquella casa donde tanto había sucedido resultaba tentadora. Por otro lado, a pesar de todo, era el único hogar que conocía. Cada rincón, cada árbol del patio, cada piedra del camino hacia el arroyo guardaba recuerdos, algunos dolorosos, sí, pero otros valiosos, de tiempos más felices, cuando mamá aún estaba con nosotros. En julio de 1960, en medio del inclemente calor del verano, hicimos el cambio. Empacamos lo esencial, algunas mudas de ropa, objetos personales, fotografías familiares y el juego de vajilla que había pertenecido a mi madre. Todo lo demás quedó atrás, junto con una parte de nuestros recuerdos. La casa de la tía Socorro en San Miguel era impresionante según los estándares del pueblo. 2 plantas, 4 recámaras, sala independiente del comedor, una cocina amplia con estufa de leña y gas, una modernidad que nos dejó maravillados, e incluso un baño completo con agua entubada, un lujo que jamás habíamos tenido. Cada niño tendrá su propia habitación, anunció la tía Socorro, para alegría de Roberto y Lupita, quienes siempre habían compartido espacios reducidos. La adaptación a nuestra nueva vida fue todo un desafío. Mi padre, acostumbrado al trabajo del campo, ahora atendía un mostrador y hacía entregas en una tienda local. Sus manos, antes curtidas por el azadón, ahora manejaban libretas y hacían cuentas. Durante las primeras semanas, llegaba a casa con una mirada ausente, como si no terminara de reconocerse en esta nueva realidad. En mi caso, me inscribieron en la escuela Nuestra Señora de Guadalupe, dirigida por religiosas. Era un mundo completamente distinto a la escuelita rural. Salones separados por grados, varios maestros, materias específicas, uniformes impecables y reglas estrictas. El primer día, al ver a tantas niñas con sus faldas planchadas y blusas blancas almidonadas, sentí un temor que me recordó aquellos días oscuros en nuestra antigua casa. Te acostumbrarás, me aseguró la tía Socorro mientras ajustaba mi corbata azul marino por tercera vez. Es una de las mejores escuelas de la región. Un título de aquí te abrirá muchas puertas. Guardé silencio, pero dudaba poder encajar en ese ambiente. Las otras niñas venían de familias establecidas en la ciudad, hijas de comerciantes, del boticario, del notario, hasta del presidente municipal. Yo era la muchachita del rancho, con acento marcado y modales sencillos, usando un uniforme de segunda mano que la tía Socorro había conseguido con un conocido. Los primeros meses fueron de soledad casi total. Me sentaba al fondo del salón, solo hablaba cuando las hermanas me preguntaban directamente, y evitaba el recreo quedándome en la biblioteca con el pretexto de estudiar. No era simple timidez, había construido una muralla invisible a mi alrededor, una barrera protectora que mantenía al mundo a distancia. Sin embargo, en lo académico, encontré mi lugar. Los libros se convirtieron en mi refugio, un mundo alternativo donde podía escapar de las complejidades de la vida real. La hermana Carmen, una maestra muy querida, fue la primera en notar mi facilidad para la escritura y la lectura. «Tienes un don», me dijo una tarde, después de leer una composición que escribí sobre mi tierra natal. Había descrito los campos de maíz de nuestra parcela, el arroyo de aguas cristalinas, los mezquites que florecían al final del invierno, con un detalle que la sorprendió. «Deberías considerar ser maestra algún día». Era la primera vez que alguien sugería que podría ser algo más que una ama de casa, algo distinto al destino de mi madre. Esa idea, como una semilla frágil en tierra árida, comenzó a brotar contra todo pronóstico. En casa, nuestra nueva dinámica familiar encontró su propio ritmo. La tía Socorro, aunque enérgica y a veces demasiado práctica, tenía un corazón de oro. Nos trató como si fuéramos sus propios hijos, con una peculiar mezcla de disciplina y cariño que, sorprendentemente, funcionaba bien.
Una muchacha de tu edad necesita aprender más que solo estudiar, me decía mientras me enseñaba a tejer en las noches frías. Debes saber cómo llevar una casa, coser un botón, hacer unas gorditas. Pero también insistía en que aprendiera matemáticas para no ser engañada en las cuentas y leyera buenos libros para tener criterio propio. Era una visión de la mujer que se encontraba a medio camino entre lo tradicional y lo moderno para la época, especialmente en el interior de Zacatecas, a principios de los años 60. La tía Socorro no era revolucionaria, no defendía abiertamente que las mujeres debían tener profesiones antes que familias, pero creía firmemente que una mujer educada tomaba mejores decisiones en su vida. Mi padre, mientras tanto, comenzaba a recuperar su espíritu. El peso que cargaba desde la partida de mi madre, junto con lo sucedido con mi abuelo, poco a poco se iba aligerando. Empezó a sonreír más, a compartir historias durante la cena, a jugar con Lupita y ayudar a Roberto con sus tareas. De vez en cuando, los sábados por la noche, incluso salía al cine con sus compañeros de la tienda, algo impensable en nuestra vida anterior. Una de esas noches de sábado, cuando yo tenía 15 años, la tía Socorro y yo tuvimos una conversación que cambiaría mi entendimiento sobre lo ocurrido en nuestra antigua casa. Estábamos solas. Mi padre había llevado a Roberto a ver una película en el único cine del pueblo, y Lupita estaba en el cumpleaños de una compañera. La tía Socorro tejía mientras yo leía un libro que la hermana Carmen me había prestado. Josefina, dijo de pronto, rompiendo el agradable silencio que nos envolvía, hay algo que he querido preguntarte desde hace tiempo. Alcé la vista del libro, notando un tono inusualmente serio en su voz. ¿Qué pasa, tía? Dejó su tejido a un lado y me miró fijamente. ¿Qué pasó realmente con tu abuelo? La pregunta me cayó como agua helada. En todos estos años, nadie, absolutamente nadie, lo había preguntado así, directamente. Era un tema que callábamos, como una sombra que seguía a nuestra familia sin nombrarse jamás. Dudé, sintiendo la garganta seca. Se resbaló y se golpeó contra la estufa. ¿Fue un accidente? La tía Socorro mantuvo su mirada, como si pudiera ver a través de mis palabras ensayadas. Josefina, dijo al fin, con voz más suave, me pregunto si tengo razón sobre lo que he sospechado durante tanto tiempo. No estoy juzgando a nadie, solo quiero entender. ¿Entender qué? Pregunté a la defensiva, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Empecé a sospechar cuando los visitaba, continuó, ignorando mi pregunta. Vi cómo te encogías cuando él se acercaba, cómo tus ojos, tan parecidos a los de tu madre, habían perdido ese brillo de niña. No era solo tristeza, era algo más, algo que reconocí. Hizo una pausa, respirando profundamente. Porque viví algo similar cuando tenía tu edad. Esa confesión inesperada quebró algo dentro de mí. Las lágrimas que había contenido durante años comenzaron a rodar silenciosamente por mis mejillas. Nadie me hubiera creído, susurré finalmente. Él era muy respetado, y yo solo una niña. Yo te hubiera creído, respondió ella. Pero cuando me acerqué a ustedes, tu madre ya no estaba. Vi las señales, pero no estaba segura. No podía intervenir sin estar completamente segura. ¿Y después? Y después papá se dio cuenta, completé las palabras, como un río que por fin encuentra su cauce, y nos protegió. ¿Cómo lo supiste? Pregunté, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Cómo estabas tan segura? Cuando has vivido lo suficiente, ciertas cosas se vuelven claras. Respondió con cierto misterio. Luego, suspirando, añadió, y tu padre me lo contó. Poco después de que se mudaron aquí, necesitaba desahogarse con alguien y decidió confiar en mí. Me quedé en silencio, procesando esta información. Así que mi padre había hablado de ello, pero no conmigo. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Pregunté finalmente. La tía Socorro tomó mis manos entre las suyas y me miró con una intensidad poco común. ¿Por qué has estado llevando esta carga demasiado tiempo, Josefina? La has guardado en silencio, pensando que debías proteger a tu padre, a tus hermanos, incluso a mí. Pero guardar estos secretos lastima el corazón, consume el espíritu poco a poco,
como una gota de agua que perfora la piedra. Créeme, lo entiendo. Hizo una breve pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Lo que viviste en aquella casa no fue tu responsabilidad, ni tampoco de tu padre. La persona que te hizo daño ya recibió su merecido, y ahora es momento de que te liberes de este peso para poder encontrar tu propia felicidad. Aquella plática, aunque me causó mucho dolor, marcó el inicio de mi camino hacia la sanación. No fue algo inmediato ni sencillo. Las heridas del pasado tardaron tiempo en sanar, pero algo importante cambió ese día. Ya no me sentía sola con mi historia. Había alguien que me escuchaba, que me comprendía, que no me culpaba por lo que había sucedido. Con el pasar de los años, fui recuperando mi voz interior. Gracias a los consejos de la tía Socorro y el apoyo discreto pero constante de mi padre, comencé a verme de otra manera, no como alguien que sufrió, sino como alguien que logró salir adelante. Cada noche sin pesadillas, cada recuerdo que pude procesar, cada día vivido con alegría fue un triunfo sobre aquel pasado que intentaba definir quién era yo. Por supuesto, quedan marcas en el alma. Algunas solo las conozco yo, otras influyeron en mis decisiones y temores. Pero estas marcas también son prueba de superación, son testigos silenciosos de pruebas que pudieron haberme destruido, pero no lo lograron. Y así, entre momentos difíciles y pequeños logros, entre caídas y levantadas, llegué a ser adulta. No perfecta, no sin cicatrices, pero completa y dueña de mi destino. El tiempo ha pasado como las hojas de un calendario antiguo. Algunos días fueron tranquilos, otros muy difíciles, pero todos forman parte de la historia que me trajo hasta aquí. Ahora, a mis 80 años, sentada en este portal de adobe de mi casa en Zacatecas, donde el viento sopla entre los mezquites, mi cabello se ha vuelto blanco, mi rostro tiene las marcas del tiempo, mi espalda se ha encorvado un poco, pero mi espíritu sigue firme. No después de todo lo que he superado. Los años 60 trajeron grandes cambios, no solo para mí, sino para todo México. Mientras el país vivía su propia transformación, terminé mis estudios en el Colegio de las Hermanas de la Caridad. La hermana Carmen, quien fue la primera en ver en mí un potencial más allá de mis orígenes humildes, me animó a presentar el examen para la normal. Tienes un don para enseñar, Josefina, me dijo con esa tranquila seguridad que la caracterizaba. Sería una pena no aprovecharlo. Me gradué como maestra de primaria en 1965, cuando tenía 18 años. Mi primer trabajo fue en una escuelita rural, muy parecida a donde yo misma había estudiado. El salón sencillo, las bancas gastadas, los niños de diferentes edades, todo me traía recuerdos agridulces de mi niñez. Pero ahora yo estaba del otro lado del escritorio, como una guía, como una protectora. Ese mismo año, mi padre se casó con la tía Socorro, quien había sido nuestro apoyo en los momentos más oscuros. No sorprendió a nadie, ambos habían construido una amistad sincera a lo largo de los años, un cariño que poco a poco se transformó en algo más profundo. Roberto, que entonces tenía 16 años, y Lupita, 13, se adaptaron al cambio con naturalidad. Para ellos, la tía Socorro había sido como una segunda madre durante todo ese tiempo. La ceremonia fue sencilla, en la parroquia principal de San Miguel. Mi padre, con sus 45 años, mostraba el nerviosismo de un muchacho, acomodándose una y otra vez el traje prestado que apenas contenía sus hombros curtidos por el trabajo. Socorro, vestida con un discreto vestido color agua y un pequeño ramo de flores adornando sus canas, resplandecía con una alegría serena, propia de una mujer de su edad y experiencia. ¿Te hace feliz esto, Josefina?, me preguntó papá la tarde anterior, mientras descansábamos en el portal de la casa. Claro que sí, papá, le contesté sinceramente. Se merecen esta bendición. Vi cómo se relajaba su expresión antes de compartirme algo que nunca olvidaré. ¿Sabes? Hay mañanas en que despierto pensando en tu madre. Una parte de mí siempre la llevará en el corazón, pero he aprendido que el amor puede crecer, que podemos querer de nuevo sin faltar al cariño del pasado. Se detuvo un momento, contemplando el atardecer que pintaba el cielo zacatecano de naranja y púrpura. Y creo que pasa igual con las penas, Josefina.
No se van del todo, pero aprendemos a vivir con ellas sin que nos destruyan. Fue el momento más cercano que tuvimos para hablar de aquellos días oscuros. Ninguno mencionó directamente lo sucedido aquella noche, pero no hacía falta. Entre nosotros existía una comprensión que iba más allá de las palabras. El siguiente año conocí a Miguel, el nuevo doctor del pueblo. Recién llegado de la Ciudad de México, traía consigo grandes sueños para mejorar la salud de nuestra gente. Nos conocimos en mi escuela, durante una campaña de vacunación contra la polio. La maestra también necesita su vacuna, bromeó mientras organizaba a los pequeños en fila. Tengo todas mis vacunas al día, doctor, respondí con una formalidad que usaba como escudo, pero gracias por preocuparse. En los meses siguientes, Miguel visitaba la escuela con más frecuencia, siempre con algún pretexto médico razonable, revisar la vista de los niños, dar pláticas sobre el cuidado de los dientes, enseñar sobre la importancia del aseo personal. Pero sus ojos siempre me buscaban en el salón, y nuestras conversaciones se alargaban después de las clases. Al principio, me resistí. Las heridas del pasado habían levantado murallas en mi corazón, haciéndome desconfiar de cualquier hombre que se acercara. Mis pocas amistades solían bromear sobre mi soltería, sin entender realmente el miedo que habitaba en mí. No puedes quedarte sola toda la vida, Josefina, me decía Isabel, la maestra de ciencias, mientras calificábamos tareas. El doctor Miguel es un buen hombre y se ve que está interesado. Así estoy bien, contestaba automáticamente. Tengo a mis alumnos, mi familia, mis libros. No todas necesitamos casarnos para sentirnos completas. Era verdad en parte, había construido una vida plena sin depender de nadie. Pero también estaba ese temor, ese miedo profundo de que cualquier cercanía despertaría recuerdos que prefería mantener dormidos. Fue la tía Socorro quien, con su sabiduría práctica, finalmente me ayudó a superar mis temores. Entiendo tu miedo, Josefina, me dijo un domingo mientras preparábamos tamales. Pero no todos son como él. Tu propio padre es ejemplo de ello. Si sigues evitando la posibilidad de amar, le estás dando poder sobre tu vida, incluso ahora. Sus palabras me despertaron como un rayo de luz en la oscuridad. Me di cuenta de que estaba permitiendo que mis miedos del pasado dirigieran mi presente. Era una forma silenciosa de mantenerme prisionera de mis propios temores. En el verano de 1967, acepté salir a cenar con Miguel a Fresnillo. Estaba tan nervioso que apenas probó los chilaquiles que pidió de entrada. Tranquila, sonrió al notar mi inquietud. Solo es una cena, no te estoy pidiendo matrimonio. Todavía. Esa frase debería haberme asustado, pero extrañamente me hizo sonreír. Había algo en la sincera honestidad de Miguel que me hacía sentir segura. Nuestro noviazgo avanzó con calma, siempre respetando mis tiempos. Parecía entender, sin necesidad de explicaciones, que había heridas en mí que necesitaban sanar. Nunca me presionó, siempre fue paciente y comprensivo con mis momentos de duda. Una noche estrellada, sentada junto al kiosco de la plaza, tomé la decisión más importante de mi vida. Le conté todo sobre mi madre, sobre mi infancia, sobre aquella noche en que mi padre tuvo que defendernos. Hablé mirando las estrellas que brillaban sobre Zacatecas, temiendo su reacción. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Temía haber arruinado todo. Finalmente, me armé de valor para mirarlo. Vi lágrimas en sus ojos. Josefina, dijo con voz conmovida, gracias por confiar en mí. No puedo imaginar la fortaleza que has necesitado, no solo para superar todo, sino para convertirte en la persona maravillosa que eres hoy. Tomó mis manos con delicadeza. Nada de lo que me has contado cambia lo que siento por ti. Al contrario, mi admiración es aún mayor. Nos casamos en 1968, en una ceremonia sencilla en la parroquia de San Miguel. Fue una boda tradicional mexicana, con fiesta en el salón parroquial, mole preparado por las señoras del pueblo y música de mariachi. Los primeros años juntos fueron de adaptación. A pesar de mi decisión de confiar en Miguel, había momentos difíciles que mi mente no podía controlar. Hubo noches de insomnio, momentos de angustia sin razón aparente.
Miguel, con infinita paciencia, estuvo siempre a mi lado. No hay prisa, me decía. Tenemos toda la vida por delante. En 1970 nació nuestro primer hijo, Daniel, un bebé hermoso al que nombramos en honor a mi madre, Guadalupe. El parto fue complicado, pero cuando lo pusieron en mis brazos, algo cambió dentro de mí. Te protegeré, le susurré al bebé que me miraba con sus ojitos color miel, tan parecidos a los míos. Nadie te hará daño mientras yo viva. Era una promesa similar a la que mi padre me había hecho años atrás. Un ciclo se cerraba mientras otro comenzaba. 2 años después, nuestra familia creció con la llegada de Laura, una pequeña de cabello negro y sonrisa dulce, que desde el principio mostró un carácter decidido. La década de 1970 fluyó entre risas de niños, pañales recién lavados, primeros pasos tambaleantes y palabras balbuceadas con inocencia. Los días se tejían entre visitas ocasionales a Fresnillo para ver a la familia de Miguel, noches en vela cuidando fiebres infantiles y momentos de alegría que, como bálsamo silencioso, sanaban antiguas cicatrices. Mi vocación docente seguía firme, y con el tiempo, me nombraron directora de la misma escuela donde había iniciado mi camino como maestra. En 1980, cuando tenía 33 años, la vida me presentó otra prueba. Mi padre partió repentinamente debido a un problema del corazón mientras cuidaba su huerto. La tía Socorro lo encontró entre los árboles de limón que tanto amaba cultivar. Apenas tenía 60 años. El día del último adiós fue como un sueño extraño. El mismo camposanto donde años atrás habíamos despedido a mi abuelo, ahora recibía a mi padre. 2 hombres tan distintos como el amanecer y el ocaso, unidos por la sangre pero separados por sus acciones y principios. Mientras el féretro descendía lentamente, el cielo zacatecano comenzó a nublarse. Espesas nubes grises se aproximaban, trayendo consigo el viento del norte y gotas gruesas de lluvia. Era como si el mismo cielo quisiera honrar a este hombre sencillo que había protegido a su familia con todo su ser, cargando en silencio el peso de sus decisiones. Ha llegado la hora de dejarlo ir, murmuró Roberto, mi hermano, ahora un hombre de familia con 3 pequeños. La lluvia arreció cuando el último puño de tierra cubrió la caja. No buscamos refugio, como hicieron otros. Permanecimos ahí, Roberto, Lupita, la tía Socorro, Miguel y mis pequeños, dejando que el agua limpiara nuestro dolor en un ritual que parecía enviado por el cielo. Fue entonces, empapada hasta los huesos pero extrañamente serena, cuando comprendí el papel fundamental que la fe había jugado en mi vida. No una fe de rituales vacíos, sino una confianza profunda en que hasta los momentos más difíciles tienen un propósito que no siempre alcanzamos a ver. Esta convicción no llegó de golpe, se fue construyendo paso a paso, a través de cada desafío enfrentado. Creció en las noches cuando, siendo una niña asustada, miraba las estrellas y sentía una presencia reconfortante que iba más allá de mi entendimiento. Se fortaleció cuando encontré en Miguel no solo un compañero de vida, sino alguien que me ayudó a recuperar la confianza que creí perdida para siempre. Dios escribe derecho en renglones torcidos, solía decir la tía Socorro, y aunque de joven esas palabras me parecían confusas, con los años cobraron un significado especial. ¿Cómo explicar que una niña que sufrió tanto pudiera no solo sobrevivir, sino florecer? ¿Cómo entender que, a pesar de todo, encontré el amor verdadero, formé una hermosa familia y construí una carrera que me llena de satisfacción? ¿Cómo comprender que las mismas manos que una vez temblaron de miedo ahora pueden consolar, enseñar y crear? Esta fe me sostuvo en las pruebas que siguieron. Me dio fuerzas cuando Daniel, a los 15 años, sufrió un accidente que casi lo deja sin poder caminar. Me mantuvo firme cuando Laura, con 20 años, me confesó que esperaba un bebé y el padre de la criatura se había marchado. No me abandonó ni siquiera cuando, en 1995, diagnosticaron a Miguel con una enfermedad terminal que se lo llevaría en menos de un año. Durante los 6 meses que lo cuidé en casa, viendo cómo mi compañero de vida se desvanecía día tras día, muchas veces me pregunté por qué teníamos que pasar por esto. ¿Por qué alguien tan extraordinario tenía que partir tan pronto, apenas con 55 años? Después de tanto dolor en mi vida, ¿por qué esta nueva prueba? No encontré respuestas sencillas,
quizás no existan, pero aprendí que la fe no consiste en tener todas las respuestas. Es confiar incluso cuando las preguntas quedan sin resolver. La última noche de Miguel, estábamos solos en la habitación. Nuestros hijos habían ido a buscar al padre para cumplir su último deseo. Sostuve su mano, que ya estaba fría y débil, mientras su respiración se hacía cada vez más pausada. No tengas miedo, le susurré, repitiendo las mismas palabras que él me había dicho tantas veces cuando las pesadillas me despertaban. Estoy aquí contigo. Sus ojos, aunque nublados por los medicamentos, mantenían su brillo característico al encontrarse con los míos. Con un último esfuerzo, susurró sus palabras finales: «Eres la persona más valiente que he conocido». Partió serenamente, como había vivido, y aunque la tristeza era inmensa, sentí una extraña serenidad, como si supiera que nuestro cariño trascendería más allá de lo terrenal, hacia un lugar que apenas alcanzamos a comprender. Los siguientes años fueron de sanación. Me retiré nuevamente de la escuela, pero continué apoyando a la comunidad, especialmente ayudando a madres solteras y pequeños en situaciones complicadas. Quizás porque entendía mejor que nadie lo valioso que es contar con alguien que te apoye cuando todo parece oscuro. Fui bendecida al ver a mis hijos crecer y formar sus propias familias. Daniel siguió el camino de su padre en la medicina, especializándose en atender a los más pequeños. Laura, después de criar ella sola a su pequeña Ana, estudió leyes y ahora ayuda a familias que atraviesan momentos difíciles, una decisión que me llena de orgullo. Al ver su historia, reconozco a aquella niña que, con el tiempo, se transformó en una mujer admirable, no por lo que vivió, sino por cómo lo superó. Porque cada obstáculo vencido, cada momento complicado que atravesamos, me enseñó sobre la fortaleza interior, sobre perdonar, sobre volver a empezar. Si pudiera hablar con aquella pequeña de 10 años que vio su mundo transformarse en un instante, le diría que aunque el camino será desafiante, tiene dentro de sí una fortaleza que aún desconoce. Le contaría que las marcas que nos deja la vida pueden convertirse en medallas de honor, testigos de batallas superadas. Sobre todo, le aseguraría que no está sola, que existen almas nobles dispuestas a tender una mano cuando más lo necesitamos y que Dios camina siempre a nuestro lado, incluso cuando no entendemos sus planes. Este es mi testimonio, una historia de pruebas, sí, pero también de esperanza. Un relato sobre cómo la fe nos sostiene durante las noches más oscuras. Una historia que quizás pueda iluminar el camino de alguien que esté atravesando momentos difíciles, preguntándose si volverá a ver la luz del sol. Si estás pasando por una situación similar, recuerda que no estás solo. Las dificultades que hoy parecen insuperables, mañana serán parte de tu fortaleza. Eres más valiente y más querido de lo que imaginas, y tu historia continúa escribiéndose. Si mi testimonio ha tocado tu corazón de alguna manera, te invito a compartirlo con otras personas que puedan necesitar estas palabras de aliento. Dale me gusta para que más personas puedan conocer esta historia y quizás encontrar valor para sus propias luchas. Suscríbete al canal para no perderte más historias de superación y fe que compartimos diariamente. Porque al final, lo que verdaderamente nos fortalece es saber que nuestras historias pueden inspirar a otros, que cada testimonio compartido es un faro de esperanza para quienes atraviesan sus propias tormentas. Recuerda siempre que tu vida es un testimonio de fe, fortaleza y superación. Que Dios te bendiga hoy y siempre.